Bueno, en estos últimos años el golpe militar, se agregó esta palabrita de golpe cívico-militar, se está empezando a discutir un poco más la cuestión de la participación civil en el golpe de Estado. Ustedes llevan adelante en las causas con todo el archivo que tiene sobre la cuestión de la inteligencia y la buena herencia en la persecución, sí. Y sobre todo en empresas, ¿no?, que participaron. ¿Nos podías contar un poco de eso? Sí, que, digamos, en nuestra discusión, no de ahora, sino de todos estos años de democracia y de lucha contra la impunidad, siempre apareció muy fuerte la responsabilidad de la dictadura militar y de los altos jefes. Eso fue llevando a una lucha porque no hubiera impunidad en términos no solo de la Junta Militar, sino de toda la estructura del terrorismo de Estado. Pero quedaba oculto la responsabilidad civil. Quedaba planteado casi como que la dictadura militar era unos militares que se volvieron locos y tomaron. No, era un proyecto político, económico, que tenía que ver en la Argentina con un reordenamiento del capitalismo y una redistribución que se quería regresiva para firmar el capitalismo financiero y a determinados grupos empresarios, y una transformación en ese sentido. Y por supuesto que la estructura civil argentina, las organizaciones, los sindicatos, los centros de estudiantes, eran un límite ante esa situación. Por lo tanto, para llevar adelante esa regresión, esa transformación regresiva, necesitaban el terrorismo de Estado para la estructura popular de participación que tenía. Es tiempo de esa responsabilidad civil que tiene que ver con las grandes empresas y grandes grupos económicos que participaron dando directivas, favoreciendo los espionajes o pidiéndole a las Fuerzas Armadas que secuestraran a sus delegados o a su gente combativa. En algunos casos hasta pactaban con parte de los sindicatos colaboracionistas para ir contra la parte de los delegados o los trabajadores. Y este es un gran tema que hay que sacarlo más a flote. Y también hay responsabilidades que hay que discutirlas, por supuesto, pero responsabilidades penales ante esas situaciones. Y acá, digamos, un dato importante que en el juicio por el asesinato, secuestro y el asesinato del abogado Moreno en Tandil, lo que aparece es la relación de Loma Negra en eso. Bueno, sería importante poder investigar esa situación y cuáles son las responsabilidades, como también fue el caso de Mercedes-Benz, donde Mercedes-Benz, hasta hubo una discusión en Alemania sobre el papel de esa empresa y su directivo en la época de la dictadura militar. Entonces, pero acá lo que nosotros necesitamos es justicia y verdad para los argentinos. Entonces también acá hay que llevar adelante esos procesos. ¿Fue solamente empresaria? No, porque hubo una parte de la cúpula religiosa que también acompañó el golpe militar. Como hubo centenares de curas, de religiosos que fueron víctimas o acompañaron desaparecidos, también una parte central de esa cúpula religiosa que acompañó el golpe militar, que santificó esa acción. Sobre todo porque con los capellanes, una parte de los represores construían un fundamentalismo avanzado en que ellos estaban defendiendo una fe cristiana contra una agresión atea, totalitaria, etcétera. Con lo cual hay una responsabilidad en haber sido parte, en ocultado, en haber estado en situaciones donde había tortura, bueno, incumpliendo el mandato religioso de cada uno de ellos. Bueno, hay que discutirlo también en todas estas situaciones y resolver el problema de las responsabilidades. Las sociedades cumplen una etapa cumpliendo su reparación judicial, pero hay otra etapa que es fundamental, que es la discusión cultural, cómo se construye esa mirada, esa memoria colectiva con distintas miradas. Y por lo tanto se necesita encontrar los espacios de verdad para construir esa memoria. Construir un país distinto, con instituciones distintas, todo lo que se reclama en este tiempo, también significa que haya verdad. Y que digamos, la recordación del 24 de marzo sirva a nuestra visión, a la Comisión, para establecer puentes en la lucha por ponerle justicia al genocidio, por conocer la verdad y recuperar la memoria, pero eso también significa un puente hacia el presente. Un puente en la idea de que parte de esa lucha se expresa hoy. Nosotros defendemos la idea de la verdad, la justicia y la memoria porque hoy defendemos los derechos humanos. Entonces, enfrentamos también las violaciones. En el caso de la Comisión, nosotros nuestra actividad la vamos a hacer en el lugar donde, en La Matanza, en la comisaría de La Matanza, en el destacamento policial, donde se secuestró y desapareció Luciano Arrugas, en democracia. Eso que estamos uniendo ahí, el pasado y el presente. Estamos diciendo muchas de las cosas que nos pasan actualmente en violaciones profundas de derechos humanos, esto es lo de Luciano Arrugas o el secuestro y desaparición de Julio López, tienen que ver con esta historia de impunidad, de entramado, esto que todavía tenemos que trabajar mucho por resolver. En el pasado se le da luz un poco el tema de la complicidad civil con el affair
Graciela Alfano con Macera. ¿Cómo ves el papel de los medios también en esta discusión? Yo creo que hay una parte que acompañó a la dictadura militar que hizo el coro, eran parte del dispositivo propagandístico. No eran solo, la saco Alfano ahora, lo que meto es el dispositivo mediático. Hay una parte de decir, una explicación que puede ser, no, estábamos hipercensurados, no podíamos hacer otra cosa. Yo sostengo que una parte de los grupos mediáticos fueron parte del sistema propagandístico. Propagandísticos son los operativos para que no se conozca la verdad, en de promover cómo era la situación. No solamente estaba la censura y el dominio, o sea, una opresión hacia los medios de la dictadura, sino en otro eran parte de su sistema propagandístico. Y acá hubo responsabilidades profundas. ¿Por qué? Porque en general los grandes medios, digamos, no se discute solamente en términos de información. Son, por un lado, proyectos empresarios, que en la Argentina esos proyectos empresarios siempre analizaron y participaron de proyectos políticos. Entonces esos proyectos empresarios se alimentaron de situaciones ligadas a la dictadura militar, por lo tanto eran su coro porque ellos tenían intereses económicos. No era solamente una respuesta ideológica o una creencia política o solamente un enfoques antidemocráticos, eran intereses que estaban defendiendo y por lo tanto acompañaron el proceso de transformación. Parte de esa discusión está ahí escrita en ese juicio sobre papel prensa. Es una parte de la historia que tiene que ver con que las grandes corporaciones no son medios, como si pudiéramos hablar de una agencia de noticias o de un periódico independiente. No es libertad de prensa lo que estamos discutiendo, sino estamos discutiendo cómo jugaron intereses empresarios que tenían medios de comunicación en complicidades con la dictadura. Por último, hay una parte también de la sociedad civil que aún sigue reivindicando esos ideales de la dictadura. Hace poco apareció esta entrevista simpática con Videla. ¿Qué reflexión te merece en este momento también cómo se recupera eso? Yo lo que creo es que Videla le habló a determinada gente, porque es un reportaje, ustedes cuando lo vean, es muy está escrito, ¿no es cierto?, con una coherencia importante desde un genocida. Y está planteando dos cosas. Primero está diciendo complicidades, esto que recién llamaba, él dice complicidad religiosa, complicidad empresaria y complicidad de partidos políticos. Muy bien. Segunda situación, está diciendo que hay que acabar con esta etapa, hay que terminar con esta etapa. Dice, no es tiempo de golpe de Estado, pero hay que unir a la oposición para garantizar cambiar esta cuestión. Y en otra parte dice, lo peor que le pasó a Argentina son los Kirchner, hay que terminar con esta etapa. Entonces, ¿qué está haciendo? Es un llamado a su influencia, a la gente que labra factores de poder para decir se necesita ir por allá. Y reivindica las políticas de impunidad incluso de los gobiernos democráticos. Si bien ataca a Alfonsín, lo dice, bueno, Alfonsín tenía que hacer algo porque había sido abogado de los activistas del ARP, del PRT, si él tenía que hacer algo. Pero después vinieron las leyes de amnistía y reivindica Menem, con las políticas de indulto. Entonces, está claro que le está haciendo un llamado. Entonces, lo importante no es de ponernos a discutir sobre Videla, sino que hay minorías muy importantes en Argentina que quieren hacer fracasar un proceso popular. Un proceso popular que para mí es contradictorio, con discusión, con todo eso, pero es un proceso popular abierto. Entonces, que tengamos en cuenta eso. Sobre todo, yo recién lo contaba cuando hace unos días, cuando la presidenta de Brasil, tan importante, una potencia, quiso avanzar en una comisión ligada a los problemas de verdad y la dictadura de ellos, 98 generales se levantaron con un escrito reclamando eso. Luego hubo un general en actividad, el jefe, que dijo que no creía que a Dilma le hubiera pasado lo que ella decía que le pasó, lo que la historia dice que le pasó. Dilma era una activista militante de izquierda que fue secuestrada y fue torturada en la dictadura brasileña. Entonces, ese militar lo que hace es, dice, yo no sé si es verdad, con lo cual está demostrando los núcleos muy fuertes todavía que existen y la batalla que tenemos todavía por delante.